A nombre del Centro de Apoyo a la Docencia de la Facultad de Humanidades, le doy la bienvenida a todos quienes nos acompañan hoy día. Aquí está Cristian Noemi, el decano, está también Carlos de la facultad y los colegas de la facultad. En nombre de toda la comunidad de nuestra facultad, quiero dar las gracias a Nicole, a Edo, Nicole Aneliese, ¿sí? Sí. De la Ella es profesora de artes visuales, es magíster en ciencia de la educación, es especialista en didáctica, innovación, información y learning. Actualmente se desempeña como diseñadora de experiencias de aprendizaje en entornos virtuales en la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la Universidad de la Frontera. Y también coordina a un grupo, es coordinadora técnico-pedagógica del IP y del CFT Los Lagos, y lidera la formación virtual a nivel nacional en la institución. Cuenta con más de 10 años de experiencia como docente de aula, tanto en colegios como en educación superior, ¿ya? Y en colegios tuvo experiencia trabajando como docente de artes, tecnología y como jefe de UTP. Entonces, como ustedes pueden ver, tiene una vasta experiencia en docencia, y apenas yo la contacté, me respondió inmediatamente de manera afirmativa, por lo cual estoy también, como te decía, muy agradecido. Acá nosotros básicamente lo que buscamos es generar, compartir información con los profesores de la facultad para generar algún tipo de diálogo, algún tipo de reflexión que nos permita ir mejorando nuestro quehacer docente. Así que, sin más, te dejo la palabra y te escuchamos atentamente. Muchas gracias, Nicole. Muchas gracias a todos, buenas tardes, espero que se encuentren bien. Voy a compartir pantalla para irles mostrando una presentación. A mí me invitaron y me dijeron que esta charla estaba pensada para 40 minutos de relatoría y después 20 minutos para intercambiar opiniones. Sin embargo, a mí me gusta irlo combinando. Ya a mí me gusta hacer las presentaciones interactivas y la idea es que en la medida que vayamos avanzando voy a ir haciendo algunas preguntas y los invito a todos a participar para hacer esto un poquito más dinámico. Ya no me gusta hablar todo el rato yo sola haciendo como un monólogo y al final recién conversar. ¿Bien? Okay. Ya. Y también les pediría que mantengan su micrófono apagado cuando no hagan intervenciones para que así no se acople el sonido. ¿Vale? Bien. Ya. En el momento que yo estoy compartiendo pantalla, los pierdo un poco de vista si hacen intervenciones en el chat. Solo me va a aparecer en pantalla aquel que activa el micrófono y habla. Ya, entonces, si hay alguna intervención, les agradecería que fuera a través de audio para yo poder escuchar. ¿Ya? ¿Se ve bien mi pantalla ahora? Sí, Sí, perfecto. sí. Estrategia de innovación docente y fortalecimiento del aprendizaje autorregulado en las y los estudiantes. Antes de comenzar, a mí me gustaría saber qué conceptos previos tienen acerca del aula invertida. Sé que se hizo ya otra charla sobre esto, no sé si los que están aquí presentes en esta charla participaron también de la otra, con qué elementos se quedaron o a grandes rasgos qué conocimientos previos tienen al respecto. Me gustaría como partir por ahí primero. Si alguien quisiera comentar qué sabe acerca del aula invertida. Por mi parte, yo no sé casi nada. Como decía, tuvimos una presentación donde más o menos nos contaron desde el punto de vista de la investigación qué beneficio o en qué aspectos impacta positivamente el aula invertida, pero yo no tengo mayor información y me encantaría ahondar o recoger lo que sea al respecto. Estoy muy motivado. Perfecto, muchas gracias, Mauricio. Mauricio, ¿alguien más? ¿Alguien tiene alguna noción o es completamente desconocido? Solamente lo ha escuchado como estrategia didáctica, pero desconoce cómo se implementa, cómo se trabaja.
Nicole, no sé si se escucha. Sí, se escucha perfecto. Hola, mi nombre es Ingrid. Yo, un concepto así muy vago y muy general, muy amplio, es como que en el fondo, bueno, como su nombre lo indica, se invierte el orden de una clase tradicional y hay como un momento de trabajo autónomo que hace el estudiante previo a la clase, de Perfecto. lectura o preparación de ciertos materiales que van a ser necesarios para en la clase hacer una actividad de aprendizaje. Eso es como la idea que tengo yo. Ya, Como que leen perfecto. antes y después ejecutan, digamos. Sí, súper. Muchas gracias, Ingrid. Muchas gracias. Bien, comentarles que la estrategia o técnica de aula invertida, para poder saber cómo se aplica en aula, primero es sumamente importante que nosotros comprendamos cuáles son sus fundamentos pedagógicos, qué tipo de aprendizaje promueve y cómo se promueve ese aprendizaje, y luego de entender bajo qué paradigma educativo se posiciona, podemos ya empezar a entender cómo se estructura una clase invertida. Como bien comentó Ingrid, tiene mucho que ver con que el estudiante parte su proceso de enseñanza-aprendizaje antes de la clase, ya de forma más autónoma. Por eso acá yo he titulado esta charla indicando que el aula invertida es una estrategia de innovación docente, pero también favorece muy grandemente el aprendizaje autorregulado y autónomo de los estudiantes, ya como el estudiante aprende a aprender gestionando sus propios tiempos, planificando su enseñanza. Y acá el aula invertida es clave para eso, para poder fomentar el aprendizaje autorregulado. Bien. Bueno, solamente para ir dando contexto, el aprendizaje autorregulado tiene que ver en cómo gestionamos nuestro aprendizaje. Nosotros generalmente en educación superior, yo tengo la experiencia de trabajar en instituto profesional y en universidad, así que conozco bastante bien el contexto a modo general de los estudiantes. Nos encontramos en un escenario de educación superior donde tenemos estudiantes que no tienen un aprendizaje autorregulado, especialmente ahora en un periodo post pandemia, ya donde tenemos que avanzar rápidamente en las asignaturas. Yo no sé si ustedes en la universidad tienen asignatura o actividad curricular, em, pero tenemos muy poco tiempo, sabemos que también los estudiantes vienen con vacíos de conocimiento, producto de la pandemia, ya sea que hayan cursado los primeros niveles de educación superior en pandemia o la educación escolar, y ahora tenemos que ver como docentes vamos nivelando los estudiantes y a la vez vamos abordando los programas de las asignaturas que nos corresponden, ¿cierto? Para un aprendizaje autorregulado es muy importante y fundamental la participación activa del estudiante. Ya a veces nosotros hacemos preguntas, el estudiante no participa, no comenta, les damos lecturas previas para que las lea de forma autónoma y el estudiante no las lee, no las revisa. Y hoy día vamos a ir viendo cómo se pueden ir intencionando que el estudiante pueda participar activamente. Ya también es importante el desarrollo de habilidades metacognitivas, que el estudiante sea capaz de llevar procesos reflexivos luego de ir generando este aprendizaje, ya para que así también después este mismo aprendizaje que es activo se transforme en un aprendizaje profundo, ya, y no se trate de un aprendizaje que el estudiante lo estudia para la prueba, lo estudia para el certamen, el examen y después se lo olvida, ya. También es importante que el estudiante aprenda a identificar y usar estrategias cognitivas adecuadas. Como nosotros en el aula invertida vamos a promover tiempos autónomos donde no está el docente presente, el estudiante poco a poco tiene que ir aprendiendo estas herramientas para poder guiar su estudio. Ya también es importante el tema de las emociones y cómo éstas se vinculan en el aprendizaje de los estudiantes, y también el apoyar un buen clima motivacional tanto para la clase como para los periodos de antes de la clase y después de la clase. Bien, voy a seguir avanzando. Si en algún momento se me queda pegada la conexión, ahí ustedes me dejan un mensajito. Bien, dentro de lo que es el aprendizaje autorregulado y muy relacionado a lo que es el aula invertida, está el aprendizaje activo. ¿Ya? ¿Me escuchan bien, cierto? Si alguien me puede hablar por Sí, audio, sí, porque te ya, escuchamos. Sí, perfecto, sí. gracias.
Ya. En relación al aprendizaje activo, existen muchos mitos, ¿ya? Entonces vamos a partir viendo qué es lo que es y qué es lo que no es aprendizaje activo. Ahí voy a admitir a alguien que viene llegando. Ahí sí. Bien. Entonces, ¿qué es y qué no es aprendizaje activo? Primero, hay que entender que promover un aprendizaje activo no quiere decir que la clase tiene que ser más lúdica, ¿ya? Y eso es súper importante. Pudiera ser que sea una clase lúdica o no, pero no es garantía de que sea un aprendizaje activo. Tampoco quiere decir que vamos a prescindir de la clase expositiva, ¿ya? Y esto también es sumamente importante porque la clase expositiva es cuando el docente puede ejemplificar los contenidos, ejemplificar los saberes y finalmente puede promover también la aplicación, ¿ya? En el modelo de aula invertida igual va a haber una parte que es expositivo, ya que en este caso vendría siendo la clase en sí, cuando posterior al periodo autónomo del estudiante, ¿ya? Tampoco quiere decir que con un aprendizaje activo necesariamente tenemos que usar TICs, ¿ya? Hoy en día nos facilita muchísimo el trabajo el poder usar las tecnologías de la información y comunicación o las tecnologías del aprendizaje y la comunicación. Em, pero no es garantía, nosotros podemos usar las TIC y no necesariamente estar favoreciendo un aprendizaje activo, ¿ya? Y después yo les voy a ir explicando el por qué. Y lo otro también importante es irnos como al otro extremo, que el estudiante lo haga todo. Ya acá generalmente pensamos que, claro, cuando necesitamos que el estudiante sea el centro del aprendizaje, a lo mejor pensamos como docente que tenemos que hacer que el estudiante haga todo y nosotros poco más que no hacemos nada. No, lo que cambia acá es que nuestro rol como docente frente al aprendizaje del estudiante es distinto, pero somos nosotros los encargados de planificar la enseñanza y poder implementarla junto con los estudiantes también. Bien. Entonces, ¿cuáles son los beneficios del aprendizaje activo? Disminuye las tasas de reprobación estudiantil. Esto es sumamente importante. Me imagino que en algún momento en la universidad donde ustedes están se hacen análisis respecto a la reprobación estudiantil y estrategias de retención, ¿cierto? Otro beneficio del aprendizaje activo es que aumenta el rendimiento académico de los estudiantes. Esto garantiza que los estudiantes tengan mejores logros respecto a los resultados de aprendizaje. Responde a los diferentes estilos de aprendizaje. Acá es sumamente importante porque hoy en día tenemos leyes de inclusión que nos dicen que los docentes tenemos que atender a la diversidad de nuestros estudiantes y esto también es una forma de favorecer y respetar y promover y además valorar el estilo de aprendizaje de cada estudiante, ¿ya? Admite diferentes estilos o modelos de enseñanza. Hay docentes que son quizás más apegados a lo tradicional, a la relatoría, mientras que hay otros que se atreven a innovar más. Sin embargo, el aprendizaje activo se puede adaptar a todos los modelos de enseñanza docente, ¿ya? ¿Cuáles son los elementos que dificultan el aprendizaje activo? Primero, hay una resistencia inicial al cambio, tanto de docentes como estudiantes. Acá hay que entender que el aprendizaje activo y lo que vamos a ver de aula invertida, siempre va a haber una resistencia a querer implementar estas nuevas estrategias metodológicas, sobre todo de los estudiantes, que no les resulta, que no lo entienden, pero el cambio principal acá es los docentes, somos los docentes los que somos agentes de cambio y los que tenemos que primero nosotros considerar y creer que esto es efectivo y que esto va a resultar, y además tiene que ser un proceso sistemático. Si yo decido usar la estrategia de aula invertida una vez y después no más, no sirve porque acá tiene que haber un entrenamiento para el estudiante y que pueda desarrollar este aprendizaje autorregulado y activo. Ya, si yo lo implemento una o dos veces, voy a tener muy pocos resultados. Ya, o sea, el docente que se quiere atrever a innovar con esta estrategia, la idea es que la pueda incluir dentro de sus prácticas pedagógicas de forma frecuente. ¿Ya? Otro elemento que dificulta el aprendizaje activo es la necesaria actualización pedagógica para su diseño. Tenemos que formarnos y tenemos que prepararnos para esto, ¿ya? Otro también elemento que dificulta es cuando de repente uno de otras culturas trata de implementar modelos y a veces en el contexto estudiantil que nosotros tenemos, no siempre todas las estrategias funcionan. Ahí el docente tiene que ir probando también qué estrategias son las más adecuadas al grupo de estudiantes que va atendiendo. Em,
también lo que dificulta es la focalización en un solo estilo de aprendizaje. Ya acá la idea es poder favorecer todos los estilos de aprendizaje y no centrarlos solo en uno. Bien, veamos ahora qué es lo que es el aprendizaje activo. Y bueno, antes de mostrarles, me gustaría invitarlos a ustedes a que me comentaran qué creen ustedes que es el aprendizaje activo. ¿Qué se imaginan cuando yo les menciono este tipo de aprendizaje? Si alguien quisiera comentar. Yo lo entiendo como promover que el estudiante se haga preguntas o que tenga objetivos de aprendizaje y que lo planifique y busque, digamos, adquirir esas nuevas habilidades o conocimientos de manera autónoma y no pasivamente escuchando al profesor hablar. Perfecto. Muchas gracias, Mauricio. ¿Alguien más quisiera comentar? A mí me gustaría comentar. Sí. Para mí, aprendizaje activo es cuando el estudiante o la persona se involucra con la información y es capaz también de transformarla. No solamente escucharla y retenerla ahí, sino que también crear algo diferente con esa información que ya tiene. Perfecto, muchas gracias, Javiera. Ahí tú comentas algo súper importante que tiene que ver en cómo el estudiante se involucra con el aprendizaje y cómo lo transforma. Y para esa transformación es lo que nosotros buscamos que llegue al aprendizaje profundo, que es este aprendizaje que queda en el tiempo y que el estudiante es capaz de transferirlo a otros contextos. Súper, gracias, Javiera. ¿Alguien más quisiera comentar qué es lo que entiende Yo, por Nicole. aprendizaje? Sí. Hola, ¿me Hola. escuchas? Sí, se escucha perfecto. Hola. Ya, hola, Paola Páez, mucho gusto. Mucho gusto. Estuve escuchando atentamente la explicación y todo, y fíjate que la verdad es que coincidimos en muchísimas cosas. Soy docente del área de inglés y esta metodología me parece bastante útil. De hecho, implementamos muchas actividades basadas en esta metodología del Flip Classroom y fíjate que nos ha dado muy buenos resultados. Un punto importante que me gustaría destacar, que tú lo mencionaste, Nicole, es la valoración de los distintos estilos de aprendizaje. Y nosotros acá, variado, nuestros alumnos, ¿no? Nuestros estudiantes, variado, la forma en que ellos aprenden. Y para mí el aprendizaje activo se ve reflejado efectivamente en poder tomar esa actividad que fue trabajada fuera de aula, con cualquiera de las plataformas. Trabajamos con Classroom, trabajamos con Flip, trabajamos con Cammonlet, cantidad de plataformas. Entonces ellos llegan a la sala de clase ya dispuestos a demostrar comunicacionalmente lo que ellos aprendieron en guías o en video, etc. Entonces ha sido muy beneficioso para nosotros, especial, yo hablo, digamos, personalmente por el área de inglés, ¿no? Que trabajamos muchísimo con eso, así que sí, y eso más que todo, como una experiencia bastante positiva con esta metodología. Perfecto. Muchas gracias, Paola. Y ahora tenemos la ventaja que tenemos las TICs. Sepan ustedes que la estrategia de aula invertida es de antes de que hubiera todo este auge del uso de las tecnologías. Se trabajaba con documentos de lectura, con texto, ¿ya? Y ahora con el tema de las TICs, mucho más fácil poder implementar esta estrategia de aula invertida, ¿cierto? Bien, el aprendizaje activo tiene dos principios. Hola. ¿Alguien quería comentar algo? ¿Sí? Sí, yo quiero Sí. comentar de lo que entendemos por aprendizaje activo. Perfecto. La capacidad de una persona para incorporar un nuevo conocimiento al conocimiento ya existente y utilizarlo para distintos fines. Ya, pero eso era como una introducción. Es que hay mucha información acerca de que los estilos de aprendizaje no existen, que son un mito. Lo que pasa es que sí, efectivamente desde la neurociencia se dice que es un mito en el sentido de que antiguamente se creía que existía un estilo de aprendizaje para una persona, ¿ya? Por ejemplo, una persona que aprende mayormente de forma auditiva, supongamos, ¿ya? Otro de forma visual. Que lo que sucede ahora es que nosotros sabemos que los estudiantes están presentes todos los estilos de aprendizaje, pero generalmente predomina más uno sobre el otro, ¿ya? Entonces, no sé yo si solamente se refiere a
de que ya no está predominante solamente uno, sino con la diversidad de formas de aprender, más que de estilos. Como teoría de aprendizaje, hay que quedarse con que todos aprendemos de formas muy distintas. Y esto sí es real, ¿ya? Hay estudiantes que, por ejemplo, les facilita mucho el repetir de forma oral los contenidos, ¿cierto? Y se le va quedando, mientras que hay otro estudiante que le gusta a lo mejor más la organización gráfica visual y va a hacer mapas conceptuales, mapas mentales. Entonces, entender que cuando hablamos de estilos de aprendizaje, más que desde teoría, que pueda que existe o no existe, que haya investigaciones más recientes al respecto, es importante que nos quedemos con las diferentes formas de aprender, entendiendo que todos somos distintos, todos tenemos necesidades educativas distintas y por lo tanto aprendemos de diferentes formas también. Bien, Georgina tiene la mano levantada. Sí, hola, yo tengo entendido que eso son estrategias mnemonísticas y no estrategias de aprendizaje, ¿no? Como para poder diferenciar y tener claridad conceptual. Gracias. Bueno, muchas gracias, Georgina. Bien, continuamos. Entonces, el aprendizaje activo tiene dos principios, ¿ya? El learning by doing y el hands-on, que tiene que ver con aprender haciendo y el manos a la obra, ¿ya? Cuando nosotros queremos favorecer un aprendizaje activo, necesariamente tenemos que promover que el estudiante haga algo, ¿ya? Y no solamente esté ahí solo escuchando y escuchando, sino que tiene que hacer algo, ¿bien? ¿Cuál es la finalidad? Lograr la comprensión mediante experiencias de autoaprendizaje. Y aquí volvemos a lo que era la autorregulación, ¿ya? Y que también está relacionado a lo que vamos a ver más adelante con estos tiempos de trabajo autónomo del estudiante que son fuera de la clase. ¿Bien? ¿Cómo lograr un aprendizaje comprensivo? Ya vimos recién lo que era el aprendizaje activo, que está relacionado con el hacer. Y el aprendizaje comprensivo es sumamente importante porque tiene que ver con lo que yo les comentaba al inicio, de cómo lograr que el estudiante sea capaz de hacer esta transferencia de conocimiento y que no se quede solamente con el estudio para la prueba, que le fue bien, pero resulta que siga avanzando en su malla curricular y después va olvidando. Entonces, no fue un aprendizaje comprensivo donde el estudiante es capaz de aplicar y transferir el conocimiento a otras áreas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lograr un aprendizaje comprensivo? Primero hay que entender que no se trata de aprender más, sino que se trata de aprender mejor. ¿Ya? ¿Cómo se aprende mejor? Primero, es sumamente importante el generar sentido, ¿ya? Esto que yo voy a aprender, ¿para qué me sirve? Ustedes como docentes siempre tienen que generar sentido a los contenidos y saberes que van a abordar con su estudiante, contextualizarlo al entorno inmediato del estudiante, contextualizarlo con el perfil de egreso, no sé, ahí buscar estrategias de qué forma le pueden dar, generar sentido al estudiante con respecto a lo que van a trabajar. También es importante la autoevaluación, ya que el estudiante sea capaz de preguntarse, ¿qué sé yo sobre esto que estoy aprendiendo? ¿Ya qué conocimientos previos tiene al respecto? Luego de la etapa de generar sentido, ¿cierto? Después, el estudiante tiene que ser capaz de autorreflexionar. ¿Qué ocurre cuando este aprendizaje lo puedo aplicar en otros contextos? Y ahí es cuando vamos poco a poco llegando a este aprendizaje profundo. Bien, esto se materializa, estos tres tipos, o estos momentos, o estos tres procesos cognitivos, se materializan en tres verbos, en tres acciones didácticas, que tiene que ver con el conocer, el explorar y el comprender. Ya ahí tratemos de ir recordando estos tres momentos porque en el aula invertida se trabajan estos tres momentos también. El conocer, el explorar y el comprender. Bien. Ahora bien, ¿con qué tipo de aprendizaje se asocia cada acción? El generar sentido se asocia con el conocer y tiene que ver con el aprendizaje por descubrimiento, ¿ya? El autoevaluar que se asocia con el explorar tiene que ver con el aprendizaje significativo y el autorreflexionar tiene que ver con el comprender y ahí se relaciona con el aprendizaje profundo. Perfecto. ¿En qué se diferencia el aprendizaje activo del resto? Bueno, básicamente que el aprendizaje activo es la metodología que posibilita trabajar los otros tres tipos de aprendizaje. Si yo promuevo en mis clases el aprendizaje activo, voy a favorecer el aprendizaje por descubrimiento significativo y profundo. ¿Bien?
Ahora, ¿cómo se estructura una clase activa? Y esto es súper importante porque ahí ya nos estamos acercando a la concreción didáctica, ¿cierto? Tenemos entonces estos tres momentos, que es el conocer, el explorar y el comprender. Y los vamos a diferenciar en tres momentos de nuestra clase, de nuestra unidad didáctica, de nuestro eje temático, como ustedes lo quieran establecer. Y para eso, para poder trabajar estos tres momentos, yo voy a utilizar distintas estrategias y distintas herramientas. De ahí les voy a dar algunas definiciones para diferenciar qué es lo que son las estrategias y qué es lo que son las herramientas, ¿ya? Para trabajar el momento de conocer, ya que es el inicio de este proceso de aprendizaje, vamos a intencionar el trabajo con herramientas organizativas. Por ejemplo, que los estudiantes puedan hacer un mapa conceptual, ¿ya? En el momento de explorar, vamos a favorecer el uso de herramientas resolutivas. Por ejemplo, que los estudiantes trabajen en base a un aprendizaje basado en un proyecto, que ellos desarrollen un proyecto, ¿ya? Y en el momento del comprender, vamos a favorecer el trabajo con herramientas metacognitivas, por ejemplo, generar un debate de opinión respecto a quizás lo que hayan trabajado en el proyecto anterior, ya ahí ustedes pueden ir buscando qué herramientas metacognitivas pueden utilizar. Ahora, es importante mencionar que las herramientas didácticas se adaptan según el objetivo. Por ejemplo, el mapa conceptual que yo les daba como ejemplo para las herramientas organizativas se pueden usar también como una herramienta metacognitiva. Todo va a depender del momento en que yo la use y el objetivo que voy a tener para el uso de esa herramienta, ¿ya? Y después de eso tenemos los recursos, que estos son facilitadores de las herramientas. Por ejemplo, podemos tener los recursos tecnológicos. Si decidimos trabajar un mapa conceptual, podemos usar una aplicación que se llama CMAP Tools, ¿ya? Y ahí pudiera ser que nos apoyemos de recursos o que no sea tan necesario apoyarnos de algún recurso específico. Eso ya sería opcional. Bien, entonces, solo para ir clarificando conceptualmente, las estrategias están pensadas para abarcar los tres niveles del aprendizaje comprensivo y son genéricas, ¿ya? Por ejemplo, podría ser una estrategia trabajo colaborativo, supongamos, ¿ya? Algún trabajo en pareja, trabajo grupal. Herramientas sirven para aterrizar las estrategias a la práctica y son más específicas. Y los recursos se utilizan como facilitadores de estas herramientas, como por ejemplo los recursos tecnológicos, ¿ya? Que también pudiera ser a lo mejor recursos análogos, no necesariamente pudieran ser recursos tecnológicos. Ahora bien, dada toda esta presentación anterior, veamos qué es lo que es el Flipped Classroom o el aula invertida. Bien, bueno, vamos a partir de la base que el aula invertida es una técnica didáctica que transfiere determinados procesos de aprendizaje fuera del aula, ¿ya? Y ahí volvemos a los momentos que yo le explicaba al inicio. Fuera del aula se va a trabajar el momento del conocer y el comprender. Recordemos rápidamente, a ver si vuelvo atrás, por aquí. Ah, no, sí, ahí estaba. Ya, entonces, el conocer, que tenía relación con el aprendizaje por descubrimiento, el explorar en el aprendizaje significativo y el comprender en el aprendizaje profundo, bajo un modelo invertido, el conocer y el comprender se trabaja fuera del aula, ¿ya? Entonces, volvemos ahí. Entonces, el conocer y el comprender fuera del aula, y se usa el tiempo de la clase, en este caso la clase sincrónica, que puede ser presencial o virtual, pero que sea en vivo, ¿cierto? Se usa para facilitar y potenciar el proceso de adquisición y práctica de conocimiento, y ahí es donde trabajamos el explorar, que vendría siendo el aprendizaje significativo. Bien, ¿qué es lo que sucede? En un modelo tradicional, no de aula invertida, igual se puede favorecer el aprendizaje activo con esos tres momentos del conocer, explorar y comprender, ¿ya? Pero ¿cuál es la diferencia? En un modelo tradicional tenemos estas cuatro como etapas, ¿ya? Tenemos en primer lugar, el docente instruye, ya que el docente hace su clase, el docente explica contenido, ejemplifica, qué sé yo. El estudiante asimila, ya el estudiante poco a poco va comprendiendo, va escuchando, va haciendo relaciones quizás de los contenidos, y el estudiante aplica. A lo mejor al estudiante le pasamos una guía de ejercicio, ¿cierto? Y finalizamos así. Entonces, nuestra clase en un modelo tradicional se estructura de esa forma, ¿ya?
Y después en casa el estudiante consolida, ya estudia lo que hizo en la clase con el docente, revisa la guía que usó de aplicación, se prepara para la prueba, ¿cierto? Y se prepara para la evaluación final. En cambio, en un modelo invertido, ¿qué es lo que sucede? Tenemos los mismos 4 momentos que el modelo tradicional, pero agregamos uno más, ¿ya? Ahí, que tengo un poquito pegado, ahí sí. Entonces, la parte de el docente instruye y el estudiante asimila se trabajan en casa, antes de la clase que tienen con el estudiante, ¿ya? Después, el estudiante aplica y el estudiante consolida, se trabaja en la clase. Y finalmente, el estudiante reflexiona, se trabaja nuevamente en la casa, pero después de la clase sincrónica. Ese es el modelo invertido, ¿ya? Acá es súper importante porque esto nos permite trabajar habilidades de orden superior, ¿ya? Si el estudiante en la etapa del aprendizaje donde el docente instruye y el estudiante asimila, eso yo lo puedo, por ejemplo, mediante una cápsula audiovisual. Yo puedo grabar como profesor algunos contenidos claves, se lo puedo mandar al estudiante, o le puedo recomendar alguna lectura de algún documento, le puedo mandar, qué sé yo, un PPT, le puedo mandar un PDF, ¿ya? Cosa de que yo me ahorro como docente la parte en la que yo le estoy explicando ciertos contenidos y trato de alguna forma, enviarle ese material al estudiante para que lo pueda aprender en casa, ¿ya? Y ahí también se intenciona con que el estudiante asimila, o sea, no solamente le voy a mandar al estudiante una cápsula audiovisual con la explicación de contenido, sino que a lo mejor también le voy a agregar una guía de ejercicio. Le voy a agregar quizás alguna actividad concreta para que pueda asimilar lo que yo le estoy explicando mediante esa cápsula audiovisual, ¿ya? Y en la clase ya vamos a trabajar netamente lo que es la aplicación, entonces ya tenemos un punto avanzado porque el estudiante ya va a haber tenido conocimientos previos respecto a los conceptos básicos que se necesitan para la clase. Entonces, podemos saltarnos esa parte o podemos recordarla, ver qué es lo que hicieron de forma autónoma, pero ya no voy a destinar una hora de mi clase en eso, sino que voy a destinar solo 15 minutos. Y ya el estudiante consolida. Entonces podemos debatir, podemos generar focus group, podemos hacer grupos interactivos, generar distintas estrategias en la clase para ya empezar a aplicar lo que el estudiante debió haber trabajado de forma autónoma en la casa. Y posterior a la clase, el estudiante ya reflexiona, ya ahí se queda con los procesos metacognitivos, qué es lo que aprendió, qué es lo que le faltó por aprender, de qué otra forma puede seguir avanzando en su aprendizaje. Bien. Ya. ¿Cómo estructuramos entonces una clase de aula invertida? Entendiendo esos ejemplos que yo les estaba dando, volvemos entonces a estos 3 momentos del conocer, el explorar y el comprender. Y bajo el modelo de aula invertida, lo que ustedes como docentes tienen que hacer primero es pensar en un tema, ¿cierto? ¿Qué es lo que van a aprender los estudiantes? Pensar en un contenido, en un saber. Yo no sé si la universidad tiene un currículum por competencia, orientado a competencia. No, la verdad que lo desconozco. Pero primero tienen que ustedes pensar en un tema, ¿ya? Luego, en un objetivo o resultado de aprendizaje, ¿qué es lo que qué es lo que tienen que aprender respecto a ese tema o ese contenido específico los estudiantes? Y lo vamos a configurar en lo que se llama la preclase, la clase y la postclase, ¿ya? Y entendiendo que de forma autónoma el estudiante va a desarrollar lo que sería la preclase y la postclase. Bien. También ahí recordarles la importancia, como estamos bajo el conocer, el explorar y el comprender, en una preclase, yo como docente voy a intencionar el uso de estas herramientas organizativas que permiten la planificación del estudio y del aprendizaje. En la clase voy a intencionar las herramientas resolutivas, ya que tiene que ver con la aplicación, y en la postclase voy a intencionar el trabajo con herramientas metacognitivas. Bien. Y además, esto es sumamente importante. Cada momento de la preclase, clase y postclase hay que asociarlo a un producto o un entregable, ¿ya? Si yo le digo al estudiante que de forma autónoma antes de la clase tiene que haber leído X documento o revisado X material que yo le compartí,
necesariamente yo tengo que pedirle que haga algo con eso, ya que haga un mapa conceptual, que haga un cuadro comparativo, que haga, no sé, tengo que buscar una herramienta organizativa que me permita que el estudiante lo que hizo de forma autónoma lo pueda materializar. Y eso yo lo uso también como una parte de una evaluación formativa, ya que no necesariamente es con calificación, pero sí va a permitir al docente retroalimentar al estudiante. Luego, en la clase también es que se asocia a un entregable, si hacen algún proyecto, qué sé yo, habrá un informe sobre el proyecto, ¿cierto? Y en la postclase también, cuando trabajamos procesos cognitivos, también es que exista un entregable, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea? Tanto el entregable 1 como el 2 se pueden trabajar como, por ejemplo, como una actividad formativa, mientras que a lo mejor el entregable 3 pudiera ser la actividad sumativa, que es la que va a conducir a una calificación. Bien, esa es más o menos como la forma. Y ahí también, cuando ustedes, por ejemplo, definen cuál es el objetivo central que van a trabajar, después van a tener que crear objetivos específicos o resultados de aprendizaje específicos para ver qué es lo que se va a trabajar en la preclase, qué es lo que se va a trabajar en la clase y qué es lo que se va a trabajar en la postclase. Ya, en el fondo, ahí hay un ejercicio docente previo de poder planificar bien la enseñanza y empezar como a configurar este macro objetivo y poder desglosarlo para cada uno de los momentos y después ahí poder buscar cuál es la herramienta y cuál es la actividad más propia, apropiada para la preclase, la clase y la postclase. Bien. Bueno, antes de comentarles lo último, no sé si hay alguna consulta al respecto o continúo y al final pudiéramos conversar un ratito. ¿Sí? Ya, mire, solo como para contarles, bueno, yo actualmente trabajo en 2 instituciones, en un instituto y en una universidad, y en ambas instituciones estamos trabajando el modelo de aula invertida, ¿ya? Entonces era como compartirles un poquito la experiencia. Por ejemplo, en el Instituto Los Lagos, ahí se trabaja que a partir del año pasado, estas son carreras presenciales que los estudiantes estudian en sus sedes, pero las asignaturas que pertenecen a la línea de formación integral, ya como habilidades comunicativas, como ética, como emprendimiento, son virtualizadas. Y el estudiante tiene 30% de las horas de la asignatura las trabaja de forma sincrónica a través de una videollamada y el otro 70% lo trabaja de forma asincrónica. Y ahí nosotros usamos esta metodología de aula invertida. Entonces, todo lo que sería la preclase y la postclase está configurado en este 70% de las horas de la asignatura, mientras que el 30% sería la clase en sí, ¿ya? Entonces, acá se ha diseñado todo un material de estudio, que son estas guías de aprendizaje, que son textos de estudio que el estudiante debe leer antes de conectarse a su clase con su profesor. Y además siempre hay actividades formativas asociadas a cada una de las unidades, ya siempre entendiendo que tiene que haber un entregable, ¿ya? Y por ejemplo también en la Universidad de la Frontera, ahí es distinto porque, bueno, acá también son carreras presenciales, no son carreras online, pero la diferencia es que hace un tiempo atrás la Universidad de la Frontera decidió impartir docencia enriquecida por TICS. Acá no son clases virtuales, son clases presenciales, pero que son apoyadas con el uso de una plataforma Moodle, que es el campus virtual de la universidad, y ahí es donde ellos trabajan todo lo que sería la preclase y la postclase. Entonces también trabajamos aula invertida, y ahí, por ejemplo, al estudiante para guiarlo en el proceso de trabajo autónomo, se crea esta especie como de calendario semanal donde al estudiante se le indica, o sea, antes de tu clase, tú tienes que haber leído tal documento, haber visto tal cápsula, haber hecho tal actividad. Entonces, se va guiando también al estudiante con esta especie de calendario o programación de cómo tiene que ir avanzando en la plataforma y cómo después se va enfrentando a lo que ya sería la clase y al diálogo y a la aplicación en la clase presencial. Esa sería mi presentación. Voy a volver ahí con ustedes. Ahí sí. Genial, súper interesante y aportador. Yo tengo una pregunta en el sentido, yo creo que es como lo obvio que, o lo más básico que uno se pregunta como profe, es por las cargas o por los tiempos, ¿cuánto tiempo más respecto a una clase tradicional tiene que invertir un profesor para poder implementar adecuada, correctamente esta modalidad de clase invertida?
Sí, bueno, efectivamente necesita más tiempo, ¿ya? Porque va a tener que quizás preparar recursos. Yo no sé si, por ejemplo, todos los que están haciendo docencia ahora y que están aquí conectados, les tocó quizás trabajar en tiempo de pandemia y a lo mejor les tocó en algún momento generar recursos, ¿cierto? También pudiera ser el aprovechar esos recursos que ya tengan, quizás actualizarlos. Y muchas veces no siempre quiere decir que el docente tenga que a lo mejor generar sus propios recursos, grabar sus videos, sus cápsulas, sino que también de repente puede usar material de YouTube. Ahí va a depender de la estrategia, del contenido, de la asignatura y cómo el docente lo quiere implementar, ¿ya? Pero sí, efectivamente necesita más tiempo de planificación, ¿ya? Ahí tiene que saber el docente que va a necesitar un poquito más de tiempo para eso, que si solamente dedica su clase a hacer su relatoría como quizás frecuentemente lo hace. Nicole, yo tengo una pregunta Sí. en la misma línea de los tiempos, porque ya, claro, está el tiempo de planificación, pero por otra parte, si hacemos esta actividad como de los entregables en la clase y postclase, ¿cómo se manejan esos tiempos asociados como a la evaluación de esos 3 entregables? Porque Ujú. si no se evalúa, y si no se evalúa bien, digamos, también los estudiantes van a perder quizás esa necesidad de tener que leer el material o ver el video o no sé. Y eso se contrapone con la idea de que tiene que ser además una estrategia, como decías tú, que sea sistemática en el semestre para que los estudiantes vayan como aprendiendo la forma, porque hay una resistencia en general, ¿cierto?, en los estudiantes cuando se crea o se imparte una nueva metodología. Entonces, sí, por una parte tiene que ser sistemático y por otra parte está esta cuestión que los estudiantes, como que si no hay evaluación, en el fondo no hacen la actividad. Mm. ¿Cómo lo manejas tú o cómo se maneja en estas experiencias que tú has tenido? Claro, claro. Mira, Ingrid, lo primero que hay que tener en cuenta es que hay que hacer la diferenciación entre lo que cuando hablamos de evaluación y cuando hablamos de calificación, ¿ya? Cuando nosotros hacemos clases siempre evaluamos constantemente, entendiendo la evaluación desde el marco de la evaluación auténtica. Sabemos que la evaluación es continua, ¿ya? Y está siempre presente, que es distinto a cuando una evaluación conduce a una calificación, ¿ya? Nosotros como docentes podemos intencionar que todos estos entregables que el estudiante debe trabajar de forma autónoma sean una evaluación formativa, ya que no conduce a una calificación, sino que tenga como propósito que el docente pueda retroalimentar. ¿Qué es lo que pasa? Si yo configuro en la preclase, la postclase y la clase y la postclase dentro de un proyecto de aprendizaje mayor, imaginemos que a lo mejor a los estudiantes les vamos a trabajar con el ABP, aprendizaje basado en proyecto, y a lo mejor la parte autónoma con el primer entregable va a ser quizás la primera parte, supongamos, del proyecto. No sé, a lo mejor análisis de necesidades, supongamos. Entonces, a lo mejor si yo intenciono que todo lo que sea autónomo sea parte del macro proyecto, de la estructura completa de la clase, el estudiante sí o sí va a entender que es parte de su proceso. Si yo lo trabajo de forma aislada, así yo estoy abordando ciertos contenidos, ciertas actividades y lo autónomo lo veo como complementario, el estudiante lo va a ver como complementario también y lo va a ver como optativo también. Y ahí va a ver si decide hacerlo o no. Lo otro que se puede hacer es, si yo conozco a mis estudiantes y sé que a lo mejor lo formativo a ellos no los motiva tanto, que no les interesa tanto que el foco sea recibir retroalimentación del docente, yo puedo intencionar, por ejemplo, este proyecto final, que lo vamos a trabajar al final de una unidad, va a tener una calificación y a lo mejor en la rúbrica yo puedo agregar indicadores que apunten a evaluar el trabajo autónomo del estudiante. Y entonces sí lo puedo calificar en algún momento. ¿Ya? Entonces, por eso acá, pero lo importante siempre está en cómo el docente va a planificar este proceso y qué va a pasar con el entregable. ¿Va a ser solamente para recibir retroalimentación docente, que igual es sumamente importante, o pudiera ser una parte de la rúbrica, una parte del proyecto final también? Entonces, ahí quizás se intenciona un poquito más y que el estudiante como que inducimos a que el estudiante ya lo haga y no lo vea tanto como algo optativo. ¿Bien? Gracias, Nicole. Bueno,
A ver, esperen, voy a ver acá el orden de las manitos levantadas. Georgina, Paola, y después hay que levantaron la cámara. Eso, no sé quién Carlos. está ahí porque no sale con el nombre. Carlos. Hola, gracias Nicole. Ya. Tú hablaste de las estrategias metacognitivas, un tema complejo a los estudiantes, además que les cuesta mucho leer, ¿no? Y digamos, les cuesta la comprensión de lectura. Entonces me gustaría saber de estas estrategias metacognitivas. Gracias. ¿Conocer alguna estrategia metacognitiva? ¿A eso se refiere? Bueno, tiene que ver con lo que yo les decía, que muchas veces las herramientas nos pueden usar para los distintos momentos, ya tanto para el conocer como comprender o como ya el explorar o comprender, que el comprender ya es más metacognitivo, y va a depender en cómo se trabaja. Por ejemplo, el mismo ejemplo del mapa conceptual que yo les decía, puede ser usado como una herramienta para llevar a cabo un proceso metacognitivo, y tiene que ver en cómo el docente genera las preguntas y cómo invita a los estudiantes a hacer la reflexión post-aprendizaje. Volviendo al ejemplo de un proyecto, ya. No, imaginemos que los docentes hicieron su proyecto, presentaron toda su etapa, presentaron a lo mejor al grupo curso su proyecto, y después yo intenciono un trabajo metacognitivo donde invito a los estudiantes a reflexionar cuáles fueron los problemas que tuvieron en el proyecto, analizar que va más allá del proyecto en sí, es un proceso posterior, en decir, ya, el estudiante, ¿qué es lo que le costó? ¿Qué es lo que les favoreció? ¿Cómo encontró la información? ¿Cómo hicieron el análisis de necesidades? ¿Cómo fueron viendo las ideas? ¿Cómo solucionaron los problemas que a lo mejor aparecieron en el grupo? ¿De qué otra forma pudieran haber enfrentado ese proyecto? Y ahí es cuando uno empieza a buscar lo que vendría siendo post clase o post proyecto, post trabajo en sí. Bien, no sé si respondí a la pregunta, Georgina. Bueno, básicamente porque muchas veces uno pide una comparación a los estudiantes y no logran establecer criterios de comparación, ni saben el proceso de comparar, ¿no? De buscar similitudes, después diferencias. Entonces, es un proceso más complejo de poder desarrollar ciertas habilidades cognitivas bien específicas que los estudiantes no han desarrollado. A eso me refería. Gracias, Nicole. Bueno. Paola tenía la mano levantada también. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Quería retomar un poquitito el tema de cómo evaluar, y no me refiero a la parte de calificaciones, y cómo evaluar los trabajos realizados en forma autónoma por los estudiantes. Con respecto a eso, sí, efectivamente, hay un tema que es importante, que es, por ejemplo, la cantidad de información que nosotros necesitamos que ellos vayan aprendiendo, comprendiendo. Tú hablaste de que es más importante, obviamente, la calidad del aprendizaje que la cantidad de información que ellos puedan entregarnos o entregar nosotros a ellos. En el caso, por ejemplo, de trabajo autónomo, que nosotros trabajamos en el departamento de inglés, efectivamente los chicos están reticentes de alguna u otra forma de ocupar su tiempo libre, entre comillas, para poder realizar actividades académicas. Sin embargo, poco a poco los alumnos se van como acostumbrando, por decirlo de alguna forma, el traer información a la clase. ¿Por qué razón? Porque si ellos no realizan una task, nosotros trabajamos con tasks en Classroom, y esas tasks son las que se van a trabajar en clase. Por tal razón, los chicos al comienzo claramente dicen, no lo leí, no lo hice. Por tal razón, ellos no van a tener participación en las actividades de producción, en el caso de producción de alguna de las habilidades que uno está trabajando en cada una de las tareas estas que hacemos en plataforma. Entonces yo creo que bajo ese punto de vista, ellos van de alguna u otra forma como enganchándose en esta cosa de la autonomía de aprendizaje o de adquisición de información para poder ellos producir lo que se requiere. Entonces, claramente, lo que decías tú, retomando tus palabras, la cantidad de información que uno necesita, yo creo que para este tipo de estrategia metodológica no debe ser muy extensa.
debe ser reducida, porque uno, por ejemplo, uno habla de contenido. En el caso de nosotros la verdad es que no evaluamos contenido como en sí, como gramaticalmente, ¿te fijas? Nosotros trabajamos con funciones comunicativas, que es muy diferente en inglés. Por tal razón, estos chicos, claro, al llegar y te lo digo en palabras bastante simple y cotidiana, llegan algunos sin haber leído, sin haber realizado lo que se les ha requerido, y obviamente no hay participación. Y al momento de ver que los demás compañeros sí trabajan, sí producen, sí hay logros y avances, ellos de a poquito, y te lo digo por conocimiento de causa, por trabajo, van realizando esas tareas en forma más periódica. Entonces, en la parte de evaluación, ahí ellos mismos, o se produce ese proceso de autoevaluación, donde yo dice, la verdad es que no entendí nada, no me preparé, no lo sé, no tuve ninguna participación en la clase. Entonces, bajo ese punto de vista, considero que eso, lo más importante que es la cantidad de lo que uno requiere de estos chicos para que se produzca un aprendizaje significativo para ellos. Esa es mi opinión y mi punto de vista. Gracias. Gracias, Paola. Ahí tú tocaste temas súper importantes. Quisiera como mencionar algunas de las cosas que tú comentabas. Por ejemplo, ahí veías el tema de que a veces los estudiantes dicen, es que a mí el tiempo no me alcanza, es que en qué momento yo voy a ver esto otro del trabajo autónomo. Bueno, ahí también tenemos el tema del sistema de crédito. Yo no sé si la universidad trabaja con el sistema de crédito, cada asignatura tiene una cierta cantidad de crédito, están definidas curricularmente las horas de trabajo autónomo y de hecho es una muy buena forma de medir las horas de trabajo autónomo. Nosotros siempre medimos las horas de docencia directa, pero ¿qué pasa con lo demás? Entonces, el estudiante tiene que saber que la asignatura en sí no es acotada solamente a lo que ocurre presencialmente de un horario a tal horario. Hay muchas otras cosas, por ejemplo, en un instituto profesional, además de las horas intraaulas, extraaulas, están las horas en contexto laboral también, sobre todo aquellas asignaturas que tienen un enfoque más práctico. Entonces, por ese lado también es importante ir recordando eso a los estudiantes. Ya acá el sistema de estudios universitarios necesita el tiempo complementario a la clase en sí. Y lo otro que también comentabas, Paola, es que es súper importante el tema de que sea sistemático. Lo más probable es que la primera vez que ustedes usen esta metodología, si la quieren usar, es que la mayoría de los estudiantes no haya leído el documento, no haya hecho la tarea que ustedes le pidieron. Es lo que va a suceder, ¿ya? Y es lo que me ha sucedido a mí también. Ahora bien, si yo insisto y ¿qué es lo que sucede? Los estudiantes poco a poco van conociendo la forma de trabajar del profesor. Recordemos, cuando nosotros éramos estudiantes, sabíamos de repente con qué profesor podíamos escribir, tirar la talla, conversar, qué sé yo, y sabíamos con qué profesor no podíamos casi que ni pestañear, porque si no nos íbamos a perder alguna explicación. También tiene que ver mucho con el modelaje docente, o sea, si el docente tiene una estructura de trabajo, poco a poco el estudiante se va a ir acomodando a esa estructura de trabajo y va a entender, no, este profesor trabaja de esta forma, me va a evaluar de esta forma, me va a calificar de esta forma, yo tengo que participar, si no yo me voy a quedar atrás y voy a ver, como bien comentaba Paola, mis compañeros van avanzando y yo no, porque no estoy cumpliendo con las tareas que debo hacer de forma autónoma. Esto es un proceso, acá no, esto no es una receta mágica que yo la voy a lograr en un par de clases. Ya acá, insisto, el primer cambio de paradigma lo tiene que hacer el docente. Ya el foco está puesto en promover el aprendizaje activo y una estrategia para promover el aprendizaje activo es mediante la metodología de aula invertida. Hay otras, pero esa es una y es una que yo puedo compartir la experiencia que ha funcionado. Eh, Carlos creo que se llamaba, que tenía, que quería, continuaba en tercer lugar. No, no me acuerdo el nombre. Carlos. Sí, Carlos. Hola. Quiero hacerle dos preguntas. Una es si en la preclase solo se usan herramientas organizativas. La idea es que sí. Ya. Y la otra es que en comprensión de lectura se usan los organizadores gráficos y se presentan vacíos antes de que el estudiante o los estudiantes lean él o los textos. Y se ha comprobado que esto tiene beneficios múltiples para la comprensión profunda, entre otros aspectos. Y quiero saber si en esta metodología se puede usar organizadores gráficos vacíos
para que los estudiantes realicen este aprendizaje autónomo. ¿A qué se refiere, Carlos, con Esta acción organizadores gráficos previa vacíos? a la participación en la clase propiamente tal. ¿A qué se refiere con organizadores gráficos vacíos? Si Que me puede pudiera ser mapas explicar. conceptuales, en fin, ¿ya? Ya. Bueno, respondiendo a la primera pregunta, el ideal es que sí, que se trabajen herramientas organizativas porque eso va a permitir desarrollar el momento que yo le explicaba del conocer. Está relacionado con eso. No puedo yo empezar a buscar herramientas de aplicación. No, tengo que partir por esta primera etapa y en ese caso tendrían que ser herramientas organizativas, ¿ya? La segunda parte, no comprendí bien cuál era la pregunta. Si se Si pueden era usar organizadores gráficos u otros formatos para que los alumnos lo completen, ya sea a través de una lectura, a través de una investigación, etc. Ah, sí, por supuesto, sí. De hecho, esos Se puede que organizadores los gráficos, estudiantes se llevan el formato vacío. perfecto, sí, se puede usar tanto en la preclase como en la postclase para desarrollar herramientas organizativas que para recién introducir al estudiante al conocimiento o también para ya trabajar procesos metacognitivos. Se puede, no hay ningún problema, sí. Porque hay formatos específicos, por ejemplo, para hacer una descripción de algo. Ujú. Hay formatos específicos para hacer analizar causas y efectos, por ejemplo, o efectos que tienen problemas, soluciones, etcétera, etcétera. Claro, sí, yo considero que sí, y esas son justamente herramientas que se pueden usar tanto en una preclase como en una postclase. Sí, me parece que es muy pertinente. Muchas gracias. Bueno, Felipe también tenía la mano levantada. Sí, si escucha por ahí Felipe, o se le quedó la mano levantada, no sé. Puso una pregunta en el chat, Felipe, por lo que yo estoy a ver. viendo. Sí. Voy. A ver, dice, la pregunta, cuando comenzaron a aplicar esto, ¿tuvieron alguna resistencia por parte de los académicos en implementar este modelo? Y por otro lado, ¿de qué manera motivan a los académicos para que se interesen en esto? Mira, interesante pregunta. En el instituto no tuvimos resistencia porque era un proyecto nuevo y nosotros buscamos y contratamos docentes para esto. Entonces, cuando nosotros trabajamos con ellos y hicimos inducción, les presentamos este nuevo modelo y eran docentes nuevos en la institución en ese sentido. Entonces, ellos ya sabían más o menos a lo que iban y ahí por parte de ellos no hubo resistencia. Distinto es en la Universidad de la Frontera, donde sí se trabaja con los académicos que tenía de antes la institución y ahora se está trabajando este cambio. ¿Cuál es la diferencia? La Universidad de la Frontera recién este año publicó su nuevo modelo educativo. Dentro del modelo educativo tiene como pilar fundamental el desarrollo del aprendizaje activo, y también la transformación digital. Y eso es como uno de los valores institucionales que tiene el modelo educativo. Entonces, justo estamos en la etapa de socialización de este modelo educativo y se dice que para lograr la transformación digital y para lograr el aprendizaje activo se trabaja esta metodología. Entonces, sí, la verdad ha habido un poco de resistencia, principalmente por el desconocimiento, quizás la duda de saber si va a funcionar o no va a funcionar. De hecho, tenemos un plan de capacitación a los docentes con distintas estrategias, distintas metodologías para que ellos puedan poco a poco ir empapándose de estas nuevas metodologías, que como yo les comentaba, no es algo rápido. Probablemente con esta charla ustedes recién se les va a picar el bichito de decir, ya, ¿qué será el aula invertida? Voy a investigar más, pero muy difícil que solo con esto ustedes desde ya puedan implementar una estrategia de aula invertida. Ya quizás van a tener que seguir en la línea de la capacitación por ahí también, ¿ya? Pero sí, hay resistencia inicial, depende todo de cómo uno se lo presente y que el estudiante, o sea, perdón, que al docente le haga sentido, que vea que esto sí le puede dar resultado. Yo creo que ahí está la motivación personal. Georgina tiene la mano levantada, no sé si quiere intervenir de nuevo o quedó su mano levantada de antes. Ahí sí. Bien, eso sería, a mí me quedan 4 minutos para conectarme a una reunión. No sé si hay algo más que quisieran acotar.
Nicole, no te queremos quitar más tiempo. Quiero darte las gracias por esta muy interesante presentación, muy clara. A mí me ha servido mucho para poder hacerme como un mapa de lo que implica y de lo que significa preparar una clase invertida. Yo creo que en ese sentido, los que estamos acá estamos muy agradecidos de tu presentación, ¿ya? Quedamos en contacto, ¿vale? Gracias, Nicole. Gracias. Chao, gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao, Muchas chao. gracias.